¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 9 de junio y de antemano gracias por acompañarnos en la lectura que corresponde a este día. Les saluda Manuel. Mis hermanos, oremos para que hoy olvidemos el pasado. No permitamos que las transgresiones del ayer nos obstruyan el camino del futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Por la gracia del Señor, somos perdonados, y en el nombre de Cristo busquemos la salvación. Y ahora la lectura de este día, en el Antiguo Testamento, Primero de Reyes, los capítulos 5 y 6 al versículo 38. En el Nuevo Testamento seguiremos leyendo del libro de Hechos, el capítulo 7, los versículos 1 al 29. Salmos 127, del 1 al 5, y Proverbios 16, del 28 al 30, de la Biblia de las Américas. Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón, cuando oyó que le habían ungido rey en el lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió palabra a Hiram diciendo: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Y he aquí, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David, diciendo: Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues, ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos, y te daré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Y sucedió que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hiram respuesta a Salomón diciendo: He oído el mensaje que me enviaste. Haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques, y allí haré que las desaten, y tú te las llevarás. Entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa. Dio pues Hiram a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo como alimento para su casa, y 20 coros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, y los envió al Líbano en relevos de 10,000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Y Adoniram estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas, y 80,000 canteros en las montañas, además de los 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras costosas, para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2.º mes,
comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante de la nave del templo tenía 20 codos de largo, conforme al ancho de la casa, y su ancho al frente de la casa era de 10 codos. También para la casa hizo ventanas con celosías. Junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior, e hizo cámaras laterales en derredor. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, y el del medio tenía 6 codos de ancho, y el tercero tenía 7 codos de ancho, porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. La entrada a la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al piso del medio, y del medio al tercero. Edificó pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. También edificó pisos junto a toda la casa, cada uno de 5 codos de alto, y estaban asegurados a la casa con vigas de cedro. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciendo: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David, tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón pues edificó la casa y la terminó. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. Edificó los 20 codos del fondo de la casa con tablas de cedro, desde el suelo hasta el techo. Así le edificó el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, es decir, la nave delante del santuario interior, tenía 40 codos de largo, y por dentro la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores. Todo era cedro, y no se veía la piedra. Entonces preparó por dentro el santuario interior, al fondo de la casa, para colocar allí el arca del pacto del Señor. Y el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro, puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior, y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa, hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos. El otro querubín también medía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de uno de los querubines era de 10 codos, y asimismo la del otro querubín. Colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras 2 alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores, el santuario interior y el exterior.
revistió de oro el piso de la casa, el santuario interior y el exterior. Y para la entrada del santuario interior hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales. Las dos puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores, y las revistió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Hizo además para la entrada de la nave postes cuadrangulares de madera de olivo, y dos puertas de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta eran giratorias, y las dos hojas de la otra puerta también eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y flores, y las revistió de oro bien ajustado a la talladura. Edificó el atrio interior con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó pues en 7 años. Continúa la lectura en el libro de Hechos, el capítulo 7, los versículos 1 al 29. Discurso de Esteban. Y el sumo sacerdote dijo: ¿Es esto así? Y él dijo: Escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extranjera, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8.º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas tuvieron envidia de José, y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él, y lo rescató de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado a Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José.
Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al Egipto. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: «Varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro?». Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Salmo 127, del 1 al 5. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Proverbios 16, del 28 al 30. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre violento incita a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. El que guiña los ojos lo hace para tramar perversidades, y el que aprieta los labios ya hizo el mal. Mis hermanos, no importa qué esté ocurriendo ahora en su vida, el Señor nos promete que nos dará paz en el nombre de Cristo. Oremos para que las puertas del cielo se abran para recibir bendición divina, paz y el perdón de nuestros pecados. Les habló Manuel. Gracias por brindarnos su atención. Que Dios le bendiga y le guarde en el hueco de su preciosa mano.